Mírame es desde el 1 de mayo el único canal con programación 100% canaria. Pero no es la única buena noticia con la que arrancamos el mes en el que celebramos Canarias. Mírame es la televisión comercial canaria líder en audiencia del archipiélago. El canal canario con mayor impacto en internet y en redes sociales, por encima de cualquier otra opción y a gran distancia de cualquier televisión en las islas. Solo en YouTube, Mírame arranca mayo, superando las 800.000 visualizaciones. Estos incontestables datos los hemos conseguido gracias al incondicional respaldo de nuestra audiencia, de todos ustedes, y al apoyo constante de empresas, anunciantes, que han decidido estar del lado de un modelo de televisión modesto, aunque ante todo independiente, cercano y participativo. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Layón, Obra Social La Caixa. Arrancamos mayo, el mes en el que celebramos Canarias con muy buenas noticias que compartimos con todos ustedes, porque gracias a ustedes, gracias a un montón de empresas que en la medida de sus posibilidades nos han apoyado, nos han ayudado, pues conseguimos, logramos. Son hitos que logramos entre todos. Fíjense, 3 compañeros que hoy me acompañan en esta tertulia, o los 3 compañeros que hoy me acompañan en esta tertulia, recordaba con David Cuesta que en el mismo año en el que se incorporaba a la redacción de lo que es hoy nuestro portal en internet, hace 8 años con estos compañeros iniciamos una tertulia, esta, Canarias al Día. La que he oído, habrá que tirar de hemeroteca para recuperar imágenes de un servidor y de los compañeros Paco Momares, Óscar Martín y David Cuesta. Así que buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y amenazo con enseñar esas imágenes. No hay necesidad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No hay necesidad. Nos va a dar una depresión. Éramos muy jóvenes. No, yo creo que todos hemos mejorado con el tiempo. Sí. Bueno. Unos más que otros. En mi casa no dicen lo mismo. ¿No? No. Bueno, a todos ustedes, gracias, y gracias por ser parte de esta tertulia, de este tiempo de análisis en la que vamos a conocer noticias por compañeros que ya las manejan y que las van a contar primero aquí, antes que en cualquier otro medio en el que, para los que trabajan o colaboran, y por supuesto del análisis de la actualidad. Análisis que ustedes se pueden hacer eco a través de nuestra cuenta en internet, nuestro perfil, @mírametv en Twitter, y ya si quieren a través de sus mensajes a través de WhatsApp. Así que arrancamos la tertulia, compañeros, con yo creo que más que me he enterado, ahora ustedes se habrán enterado de muchas cosas después de el tuit que lanzó Dulce Serach. Recuerdan ustedes, fue consejera del Cabildo Insular de Tenerife. También creo que tuvo cargos en el gobierno de Canarias. Sí. Fue directora, viceconsejera de Cultura del gobierno de Canarias. Este es el tuit que lanzó en el día de ayer,
con la etiqueta, con el hashtag Cuéntalo. Se parece fácil decir cuéntalo cuando en realidad no pude contarlo, aunque ocurrió en 1991 en Tenerife. Quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir no. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder. Bueno, pues esta mujer que tuvo cargo político, militante de Coalición Canaria, es quien lanza este tuit y quien aprovecha ese hashtag, Cuéntalo, para contar su experiencia. La polémica llega cuando la exdiputada nacional de Podemos, Victoria Rosell, insinuó el nombre de Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo de Tenerife y en la actualidad presidente de la Autoridad Portuaria. Como presunto autor de esos abusos, dice, se llama como un rey, corazón de león, y se apellida como un rey mago, más o menos. Bueno, pues esto es lo que lanza Victoria Rosell, un tuit que luego retira y por el que pide disculpas. Bueno, pues todo esto ha tenido su contestación, incluso por parte del propio Ricardo Melchor. Vamos a escucharlo en declaraciones que realizó para la cadena SER. Claro, alguna de las dos partes entenderá. Yo voy a emprender contra los que me nombran a mí, ¿no? Claro, todos los que no me nombran no puedo emprender. Bueno, compañeros, me gustaría conocer su opinión. Paco, hoy te recuperamos en este espacio de tertulia. ¿Tu opinión a este respecto? Bueno, yo creo que se ha montado un lío monumental. Se ha montado un lío monumental no solamente porque Dulce Serach, utilizando este hashtag Cuéntalo, lo que hace es una reflexión diciendo que no es tan fácil contarlo, que hay gente que no puede contarlo, por eso crea un hashtag nuevo, ¿no? Y de hecho ella lo que hace es insinuar lo que ocurrió, pero no pone ningún nombre sobre el tapete. Sí lo hace de una manera, yo creo que muy evidente y muy clara, con un acertijo que podría adivinar un niño de 3 años, sí lo hace Victoria Rosell. Y es verdad que luego retira el tuit en el que señala a Ricardo Melchor como probable o presunto autor de los abusos sexuales que denuncia Dulce Serach. Pero no pide disculpas, lo hace porque dice que no quiere perjudicar a Dulce Serach y que no sabe si la estrategia de Dulce Serach pasa por denunciar eso o no. Yo creo que en realidad lo que ocurre es que se ha dado cuenta de que ha metido la pata, porque una magistrada no puede sacar un nombre de esta manera tan atrabiliaria, ¿no? Sin ningún tipo de sentido. Fíjate que desde el momento en que ella plantea la adivinanza, Internet, Twitter, se llena de personas que identifican claramente el nombre y señalan a Ricardo Melchor, ¿no? Ante esto yo creo que se ha producido una situación muy singular, que es la situación de que Ricardo Melchor no le queda más remedio, como ya ha anunciado, que proceder a denunciar a Vicky Rosell, que es una persona que ha puesto su nombre en el candelero cuando Dulce Serach no había abierto el pico, ni creo que vaya a hacerlo. Y además defiendo su legitimidad, para no decir ni pío. Una persona que ha sufrido abusos sexuales no tiene por qué decir por parte de quién han ocurrido. Eso es algo que depende de la libertad individual de cada cual, el hacerlo o no hacerlo, el traer o no traer a colación el nombre. Pero se ha montado, con perdón de la expresión, una enorme carajera, ¿no? Porque se ha producido como la explosión de una bomba dentro de lo que es el mundo de las antiguas relaciones en Coalición Canaria, y la gente ha empezado a recordar que efectivamente Dulce Serach tuvo una relación pésima con Ricardo Melchor, que Ricardo Melchor la sacó a ella y a Pilar Parejo de las listas al Cabildo de Tenerife después de este asunto que se ha denunciado, y que bueno, yo creo que a Melchor no le queda más remedio que tomar la iniciativa y presentar una denuncia para que quede claro que él no ha tenido nada que ver con esta historia. Es muy difícil que su nombre quede limpio si él no toma la iniciativa de denunciar a quien ha mencionado su nombre. Yo estoy convencido de que Melchor lo hará, porque si no va a quedar la cosa ahí como confusa, ¿no? Estoy convencido de que lo hará. Hablamos de ese tuit que retira Victoria Rosell y que publica este otro. Dice, he borrado el tuit de respuesta a Cuéntalo, no porque fuera nada ilegal, sino porque creí que ella daba pistas para adivinar el cargo público a quien tuvo que resistirse. Si lo entendí mal, prefiero
rectificar a que los acosadores le den la vuelta a la campaña? Sí, bueno, un poco es lo que comentaba Paco. Yo poco más que añadir a lo que ha dicho Paco. Yo creo que sí que habría que insistir en que hay que denunciar. Eso vaya siempre por delante. Es la única manera de que se condene a los agresores sexuales, a los abusadores sexuales. Hoy en día es la única manera de que se les condene y que no queden sueltos. Nos pueden gustar más o menos, como en el caso de La Manada, la sentencia, pero al fin y al cabo es la única manera de que se les condenen, aunque, y aquí hago el parón que creo que es importante, hay que comprender a quien por las circunstancias que sea no lo hace. Porque son muchos los motivos y las circunstancias que pueden llevar a una víctima de abuso sexual, a una víctima de una agresión sexual, a no presentar una denuncia. Como puede haber sido el caso de Dulce Sera. En aquel momento, estamos hablando de hace 27 años, en aquel momento Dulce Sera, por las circunstancias que sean, por lo que se entiende de su tuit, por la posición de poder que ejercía políticamente la persona que presuntamente abusó de ella. Bueno, y no presuntamente, porque yo creo que hay que creer, yo creo lo que dice Dulce Sera, yo creo que evidentemente sufrió ese abuso e intento entender por qué no presentó denuncia en su día. ¿Por qué lo cuenta ahora? También estoy un poco con lo que dice Paco, es decir... Porque era lo corriente no presentar denuncias. La mayor parte de las mujeres que se veían sometidas no a una violación, sino a algún tipo de abuso o de escarceo o de intento de tal, lo que hacían era se la endosaban a beneficio de inventario, lo contaban con los amigos. Mira, hoy mismo y porque judicialmente el marco jurídico, tú nos lo explicabas antes de empezar la tertulia, en aquel momento no protegía a las víctimas como lo protege ahora. No existía el delito de abuso sexual, por ejemplo. Existían otros. Por eso quien plantea, no, es que Dulce debe denunciar a quien sea por delitos por acoso sexual. Pero si no existía en la época, y además estaría sobreseído, han pasado 26 años. Yo creo que ella lo que está haciendo es una denuncia en la que se suma, un poco movida por todo lo que ha pasado en estos meses, en la que se suma de alguna manera a las mujeres que denuncian que a ella también les ha ocurrido, ¿no? Y ella quería dejarlo ahí, ¿no? Como tú explicabas bien, es decir, dentro de su libertad, aprovechando este contexto que hay ahora de que, bueno, pues a raíz de esa etiqueta del cuéntalo, hay muchas personas que se están atreviendo ahora a contar lo que no se habían atrevido a contar de otra manera. Bueno, pues ella se suma y cuenta algo. Pero también es verdad, y no podemos pasar por alto, que la forma en la que lo cuenta y que elige Dulce Sera tiene unas consecuencias. Y la primera es que se producen especulaciones, porque evidentemente lo cuenta de una manera, hombre, mucho más claro lo hace Victoria Rosell después, pero de la manera en la que ya lo cuenta Dulce Sera, y seguro que todos los que estamos en la mesa aquí nos pasó, empezamos ese mismo día a especular con quién podría ser y a mantener conversaciones privadas con otras personas en las que evidentemente se apuntaba siempre hacia una dirección. Es decir, en cierto modo sí que es verdad que hay una serie de personas que quedan en el disparadero. Todo se ha dicho, el tuit es completamente erróneo por parte de Vicky Rosell, es una metedura de pata tremenda que ella misma rectifica, en el fondo, reconozca o no, esté arrepentida o no, reconoce que es un error porque lo rectifica, y eso es evidente. Lo retira. Lo retira y rectifica, ¿no? Porque saca otro tuit intentando explicar por qué lo había retirado. Sí, pero claro, no pide disculpas, ¿eh? Yo creo que eso hay que dejarlo bastante claro. Sí, no pide disculpas, lo que sea, pero bueno, sí reconoce que se equivoca, porque si no lo hubiera dejado ahí. Y en cualquier caso, ahora el que la pelota la tiene en su tejado, evidentemente, Dulce Sera, por desgracia, desde que le ocurrió esto, siempre la ha tenido. Ella ha decidido contarlo ahora, lo hemos dicho en este momento, pero quien lo tiene es quien ha sido señalado. Ella lo había contado ya cuando ocurrió. En su círculo privado. Yo este asunto, por ejemplo, lo conocía, tenía en aquella época mucha relación con Dulce y este asunto lo conocía, pero nunca Dulce dijo quién era la persona, ¿no? La clave de este asunto es que ella no dijo quién era, dijo lo que le había ocurrido y bueno, cuando se produjo su salida del Cabildo, todos interpretamos que tenía que ser alguien del ámbito del Cabildo, ¿no? Pero bueno, ella siempre se mantuvo absolutamente reservada a la hora de revelar un nombre. Yo puedo entenderlo, porque no solamente se trata de los intereses personales de su carrera política, se trata también de los intereses, por ejemplo, empresariales o profesionales, más profesionales que empresariales, de su marido, que es un hombre que ha hecho trabajos importantes en lo que es el entorno del mundo de la arquitectura pública en esta isla y en toda Canarias, ¿no? Bueno, pero en el 91 eran otras las circunstancias. Tú un poco lo explicabas antes, que yo creo, porque al final en el 91 no tenía esa relación que ahora tiene con su marido, con Fernando Menis, pero sí que tenía una situación política, que era la que era, ya estaba empezando en política, era muy joven. Yo creo que ya eran novios, ¿eh? Yo creo que en aquella época, si no recuerdo mal, no, en el 91 no, en el 93, 94 me parece que ellos empezaron. En cualquier caso, lo que yo, para terminar, que era lo que quería decir, evidentemente, si Ricardo Melchor considera que se ha vulnerado su honor, pues ahí tiene la justicia para presentar una demanda. Yo creo que es lo que la gente que considera que se ha vulnerado su honor tiene que hacer. Ha dicho que es una cosa asquerosa y una canallada. Yo comparto con él que si esta acusación no se sostiene es repugnante y canalla.
y creo que Pero veremos tiene si- la obligación de demandar, vaya. Otra cosa es que tenga recorrido judicial, eso en cualquier caso lo dirán los juzgados, ¿no? Si No, lo yo tienen. estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, en primer lugar, evidentemente, públicamente, como creo que todos pensamos, trasladar ese apoyo, ¿no?, a Dulce Será por la valentía del mensaje del Twitter y por otro lado, desearle ánimo. Se puede crear un debate, hay distintas interpretaciones, además públicas, en una agitación como hoy, pública y social. Se plantea el hecho de que si Serach, en su momento, en el año 1991, como comentan, tenía que haber denunciado o tenía que haber puesto en conocimiento quizás de los órganos de su partido o la luz pública ese supuesto abuso, podría ser que ella ha lanzado ese Twitter con toda la absoluta libertad y que no quiere traspasar otro límite. Respetable también, sin lugar a dudas, si ella considera evidentemente que no quiere ir más allá. Por otro lado, el Twitter, en este caso de Rosell, desde mi punto de vista quizás es ciertamente imprudente, temerario evidentemente. ¿Por qué? Por la razón de que Victoria Rosell, como saben ustedes, ostenta en este caso una responsabilidad judicial destacada en Canarias. Y luego, por otro lado, sí es verdad que Melchor directamente reaccionando a ese Twitter de la jueza, está valorando, sus abogados al parecer, decidir a dar un paso y emprender una querella contra la jueza o no. Y por otro lado, evidentemente, a través de esos medios del medio de comunicación de la cadena SER, ante quienes lo traten de implicar o relacionar con el caso, también amenaza con una querella. Por cierto, que Coalición Canaria durante las últimas horas ha emitido un comunicado oficial, Coalición Canaria en Tenerife, donde viene a decir que si lo considera en referencia a Dulce Será, que fue una destacada de Coalición Canaria por ciento en Tenerife, que denuncie en resumidas cuentas en las instancias competentes si ha sido víctima de abusos sexuales y de poder, que no se deberían admitir ningún tipo de insinuación sobre la persona o personas que pudieran estar implicadas en deplorables hechos como este, de una extrema gravedad, evidentemente que son graves, y en cualquier caso, Coalición Canaria en Tenerife, en ese comunicado oficial, dice que apoyará cualquier denuncia o hecho en esta Yo característica. les pregunto a los tres, no cabe duda que Dulce, que ha vivido una experiencia y, como dice David, damos por verdadera, por auténtica, ¿no creen ustedes que por el papel que ha jugado en la sociedad canaria, en la política canaria, perdón, y a sabiendas de que su tuit iba a tener una repercusión, por supuesto, porque no es alguien que pase desapercibido, es una mujer que ostentó cargo público y se está refiriendo a alguien que todavía está en instancias públicas, en instituciones, y al margen del daño que pueda hacer, que le hizo, puede hacer a otras mujeres ejerciendo su poderío. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿No les parece, pregunto, un acto valiente por parte de Dulce Serach a medias? Es decir, digo a medias porque a lo mejor si da el nombre, todos podemos actuar y van a salir beneficiadas más personas. Y evidenciarlo va a permitir que ya no especulemos, sino que actuemos directamente, respetando, por supuesto, el derecho de Dulce a dar el nombre o no, a denunciarlo o no. ¿Hasta qué punto quiere llegar Pero el límite? digo la verdad. Tendrá que tener pruebas. Les pregunto la opinión, por favor. No, en Es realidad un tema muy en delicado. realidad la única prueba que tiene que tener una persona para plantear un nombre es el de haber vivido esa experiencia, porque es muy difícil, como ustedes saben, en casos de acoso sexual o incluso de delitos sexuales más graves como violación, tener pruebas fehacientes si no se plantea una denuncia sobre la marcha en el instante en que ocurre, hay peritajes médicos, etcétera. Lo que ha pasado en el caso de La Manada, por ejemplo, es extraordinario. Es decir, no es nada habitual que haya vídeos en los que los jueces, en este caso los magistrados, puedan ver el acto en sí que ha sido denunciado. Vídeos Y que han trascendido hoy. Claro, o sea, al final, como dice Paco, lo que tenemos realmente es la versión de la víctima. Sí, y creer o no creer a la víctima. Sí. Pero al margen de ese asunto, yo creo que, miren, lo que está ocurriendo en estos momentos con lo que ha iniciado Dulce, y yo que la conozco, tengo la sensación de que ella no da puntadas sin hilo. Ella ha insistido en que no piensa dar el nombre, excepto que se produzca una denuncia y alguien la cite como testigo, en cuyo caso no le queda más remedio que ir y decir la verdad, porque un testigo está obligado a decir la verdad. Por eso creo que es tan importante que Ricardo Melchor, si se siente atacado por Victoria Rosell, la demande. ¿Por qué? Porque lo que hará Victoria Rosell, me imagino, será citar como testigo a Dulce Serach, y Dulce Serach tendrá que decir quién es y exculpar de esa manera a Ricardo Melchor, que ha insistido en que él no tiene nada que ver con este asunto. Pero voy más allá. Lo que ha ocurrido con esta historia es algo parecido a lo que ocurrió en Hollywood
cuando se produjo las primeras denuncias con el señor Vincentein, ¿no? Es decir, cuando se producen las primeras denuncias, mucha gente se queda callada. ¿Qué sucede después? A partir de la primera ocasión en la que se cita el nombre, empiezan a aparecer otras personas que dicen lo mismo. Normalmente la persona que tiene este tipo de comportamientos no lo tiene con una persona, lo tiene con varias. Correcto. Y además aparecen también otros nombres. Es lo que ocurrió en Hollywood. De repente Hollywood se convirtió en una especie de lugar donde todo el mundo abusaba de todo el mundo, ¿no? Daba un poco esa sensación. Y las cosas, se ha producido una catarsis que ha dado lugar a cosas como el movimiento Me Too y a cosas que han tenido una extraordinaria importancia, nombres, Paco, ¿no? Es muy importante. Hubo gente valiente que dio nombres. Y gracias yo a estoy conocer... convencido de que va a haber gente valiente que, si este asunto se mantiene, los acabará dando. ¿Por qué? Porque miren, todos nosotros somos periodistas, llevamos algún tiempo ejerciendo la profesión y en el ambiente en el que nosotros movemos ocurre lo mismo que ocurre en el resto de los ambientes de la sociedad española, ¿no? O de la sociedad planetaria, ¿no? Que es que hay acosos y abusos hacia las mujeres. Normalmente nosotros no participamos en la denuncia porque al final nosotros no tenemos pruebas de que eso ha ocurrido. Pero ¿quién no tiene una amiga que le ha contado que un político la acosó en un ascensor o que un político le hizo proposiciones a cambio de determinado tipo de cuestiones? Yo tengo varias, no una, varias. Nunca lo he demandado porque las personas que me lo han contado me han dicho, mira, yo no quiero que esto se sepa o que se hable de ello. Pero lo cierto es que en nuestro Hollywood particular, en el Hollywood que es la política regional, ha habido algunas personas conocidas, algunas de ellas con importantísimos cargos en la vida política canaria, conocidas por ser auténticos perseguidores de escoba, ¿no? Por ser hombres que agredían o digamos, actuaban de una manera absolutamente atrabiliaria, absolutamente arbitraria con mujeres, con compañeras nuestras incluso. Utilizando el poder. Yo sé de varios nombres y ustedes también. Lo que pasa es que no podemos darlos porque no tenemos ningún tipo de prueba. Pero quizá ha llegado el momento de que se monte una cierta catarsis y la mujer que se han sentido agredidas por esas personas, que son, en general, tampoco son tantas, son 3 o 4 los nombres que hemos escuchado nosotros reiterados continuamente, empiezan a aparecer en público. Y no basta con que lo diga una persona. Esto empezará a tener valor el día en que lo digan 4 o 5 mujeres. Porque entonces ya no tendremos esa duda. Ya no tendremos la duda de si Dulce Serach se ha inventado una historia. Diremos, oye, pues es verdad, lo que dice Dulce, lo confirma fulanita, lo cominga menganita, y además no solamente hablan de este señor, sino que hablan de aquel otro y de aquel de más allá. Y yo estoy convencido de que eso va a empezar a ocurrir, porque está ocurriendo en todo el país. Es una de las consecuencias de lo que ha empezado a pasar a raíz del 8 de marzo y a raíz del juicio de la manada. Seguimos y lo hacemos ahora con Me he enterado, con informaciones que manejan los compañeros de esta mesa y que queremos compartir con ustedes. David Cuesta. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por Garachico o por La Palma? Te voy a elegir. Vámonos primero a La Palma. Bueno, vamos a irnos a La Palma porque a mí me parece muy interesante que hoy hablemos aquí, un poco profundicemos en algunos datos sobre esa noticia que conocíamos la semana pasada, que contaban algunos medios de comunicación. Yo la leí en el periódico, en Diario de Aviso, se la leí al compañero Moisés Grillo, por la denuncia que ha presentado Podemos por unos supuestos delitos de prevaricación, malversación en la obra de la carretera de La Palma. La Palma, la obra La Palma 1, la carretera La Palma 1, LP1, que une la zona, en este caso, de los municipios de Los Sauces con Barlovento, e incluso inicialmente esa obra iba un poquito más allá de Barlovento hacia Garafía. Bueno, la noticia es importante. Estamos hablando de una obra, de un presunto caso de corrupción que afecta a políticos destacados, como el exconsejero Domingo Berriel, que fue consejero de Obras Públicas en el gobierno de Paulino Rivero, en la primera legislatura de Paulino Rivero. Pero también estamos hablando de una obra en la que podrían verse implicadas otras muchas personas. Yo les voy a hacer un relato un poco de lo que he encontrado, me he intentado documentar sobre esta denuncia de Podemos, en la que, bueno, insisto, ha salido una información, he intentado ir un poco más allá porque me parece muy interesante. Aquí contamos en su momento también una situación parecida, pero en este caso con una obra hidráulica, esa obra del canal de Barlovento, que en su momento denunció el funcionario Carlos Soler, denunció públicamente y que, bueno, aquello costó lo que costó. Ahí hablamos también de, pues, pagos irregulares, de precios que no se ajustaban
llegaban a las certificaciones, al proyecto inicial. Bueno, la verdad es que un auténtico desfase que ya está investigando la justicia. Pues esta nueva denuncia tiene bastante contenido. Lo primero que les tengo que comentar es que es una denuncia que es un proyecto que viene del año 2006 y que lo que buscaba era mejorar esa carretera, que es fundamental, es una vía muy importante en la isla de La Palma porque une, sobre todo, mejora la conectividad de la zona norte-noreste de la isla, ¿no? Y esto es muy importante porque las islas menores, como La Palma, sobre todo en las zonas más rurales, se están despoblando, entre otras cosas por los problemas de movilidad que tienen muchas de estas zonas de la isla. Y uno de los objetivos de esta obra, en la carretera de la LP1, era pues mejorar la situación de esa vía y, por tanto, pues permitir que haya una mejor movilidad para los vecinos del norte de la isla de La Palma. Lo más fuerte y lo curioso de todo esto es que el proyecto es del año 2006 y se adjudica antes de las elecciones del año 2007, en este caso el día 7 de mayo. Y se adjudica a una UTE que forman Acciona, Orpa y Lopesana Asfaltos, por una cuantía, atiendan al dato, de 32,4 millones de euros. Esta UTE de estas empresas presenta una baja de un 20%, es decir, la empresa ya de por sí, a la cuantía que sacó, que eran unos 40 millones de euros del Gobierno de Canarias, la empresa, en este caso esta UTE, dijo, yo puedo hacer esa obra de acondicionamiento por mucho menos dinero, en este caso por un 20% menos. Y se la adjudica por 32,4 millones. Finalmente, con las certificaciones en la mano, esa obra ha costado 58,9 millones de euros, un 81,8% más del precio por el que se adjudicó. Y entonces, aquí viene la parte gorda, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿por qué hemos pagado de más por todo esto? Casi hemos pagado el doble. Casi el doble, casi el doble. Hay un dato curioso que ya la cuantía te hace desconfiar, pero hay otro dato que es tremendo, y es que inicialmente el tramo que se tenía que adecentar, que mejorar de esa carretera, era de 23,5 kilómetros. La obra que se ejecutó solo afectó a 16,2 kilómetros. Es decir, esta obra, que inicialmente se adjudicó por una cuantía, sufrió 2 modificados durante el expediente, más un proyecto complementario que se añadió, y al final costó casi el doble, pero se hizo un trabajo menor del que inicialmente estaba proyectado. Podría contarles, de verdad, he ido al detalle del expediente, he visto algunas cosas que me han llamado muchísimo la atención. Miren, por ejemplo, no se han ejecutado los voladizos proyectados, y esto estamos hablando de un gasto de más de 1 millón de euros. Los voladizos son unas estructuras de hormigón que se ponen en las vías para ampliar la longitud de las vías. Por ejemplo, en la vía que une Bajamar con Punta de Hidalgo, si ustedes se fijan, si lo pudieran ver desde el mar, esa vía, el paseo está colgado en el aire, esos son voladizos en los que se cuelga para poder ampliar, por ejemplo, el estrecho de la carretera. O, por ejemplo, en esta obra no se ejecutaron varios tramos de muros que estaban proyectados, pero es que además en uno de los modificados se metieron 7 millones de euros más de los muros, ¿no? en gastos de muros, pero después no se ejecutaron todos los muros que había que hacer, entre otras cosas, pues para proteger la carretera de la montaña, de los laterales que tiene esta vía, que pasa por una zona rural muy importante, una zona, pues en muchos casos también de monte de la isla de La Palma. O, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, y es que hay un puente, que es el puente del Barranco de la Herradura, que tenía que ser de 2 carriles, y sin embargo se hizo de un solo carril, de un solo sentido, y que, bueno, se va ahora, como si ustedes van desde Los Sauces a Barlovento, en el trayecto de ida pasan por este puente, pero en el de vuelta no. Cuando inicialmente en el proyecto la idea era que tanto a la ida como a la vuelta, porque era de 2 carriles, se pasara por este puente. Pero bueno, la verdad es que podría irle a muchos detalles, pero voy a irle a uno concreto, y yo creo que a partir de hoy podríamos crear aquí una sección que se llame algo así como ¿cómo se paga la obra? Yo he visto un proyecto que está muy bien, muy interesante, que es ¿quién paga la obra? Está bien saber quién paga la obra. Aquí sabemos quién la ha pagado. Por cierto, esta obra fue de las que se metió dentro de ese convenio con el Estado de carreteras en el año 2006 tan polémico, o sea que esta obra la pagaba el Estado, el Gobierno central, por cierto, esto es un dato importante. Pero vamos a crear, y además yo creo que en sonido, que tenemos ahí unos técnicos magníficos, van a estar rápidos, le podemos poner hasta una animación de sonido a cómo se paga la obra. Son unos fieras. ¿Cómo se paga la obra? Vamos a un ejemplo concreto de esta obra. Les podría poner muchos porque de verdad que en el expediente... Caja, venga. Sí, bueno, el que está haciendo caja arriba... Hacer caja. Por cierto, que es Miguel Herrera, que además siempre está... Fíjate lo despierto que ha estado ahora, lo despierto que ha estado ahora, porque es nuestro técnico de sonido de Despiertos. Un saludo a José, que está de baja, que es el técnico que también trabaja en Mírame Televisión. ¿Cómo se paga la obra? Les voy a poner un ejemplo concreto. Fíjense, en uno de esos modificados de esta obra, que como hemos dicho ha costado casi el doble, pues se decide que hay que hacer un gasto de 430.000 euros en semáforos provisionales. ¿Por qué? Porque una de las condiciones, a pesar de que esto lo sabían los contratistas iniciales de la obra, era que el tráfico no se puede interrumpir, porque no hay otra manera de ir de Los Sauces a Barlovento que por esta carretera. Entonces, claro, la obra se tiene que ejecutar
y mantener el tráfico. Entonces se destinaron en ese modificado, que se aceptó y se certificó, 430.000 euros para comprar semáforos. Y uno, si va al detalle de esto, se queda asombrado, ¿no? Porque, claro, esos son esos semáforos que se ponen para que, bueno, tú vas con el coche, el semáforo te para, entonces solo pasan los que vienen en un sentido y después te van pasando. Bueno, esto lo hemos visto en otras obras. ¿Saben ustedes cuánto cuesta a precio de mercado, si vamos al mercado, un semáforo de estas características de obra? Pues cuesta 1.294 euros. Bueno, estamos haciendo caja. Con la cuantía, con esos 430.000 euros de este modificado se podían haber comprado 330 semáforos. Es decir, se podían haber puesto 2 semáforos cada 100 metros del tramo que se iba a ejecutar para los que se pidieron estos semáforos. O sea, cada 100 metros se podían haber puesto 2 semáforos. Evidentemente, ni se compraron 330 semáforos, ni se ejecutaron esta actividad como se presupuestó. Un gasto que se infló, como otros muchos. ¿Quién hizo esta golfería? ¿Quién la hizo? Los perjudicados somos nosotros, los Sí, beneficiados. hombre, ¿pero quién hizo la golfería? La UTE que ejecutó la obra fue Acciona, Orpa y Lopezana Asfaltos y Construcciones. La obra se adjudica cuando Antonio Castro era el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Se adjudica. Pero ¿Cuándo? Estuvo 20 años. Claro, bueno, en la última etapa de Atico, antes de las elecciones de 2007. Pero después justo entra Paulino Rivero y es cuando se empieza a gestionar realmente esta obra. Y la gestiona Domingo Berriel, que es el consejero, y con Domingo Berriel es cuando se van certificando estos modificados y sobre todo esta serie de cosas que tienen. A ver, Miguel, ¿aquí dónde pondríamos el ruido de caja? ¿Donde dicen Paulino Rivero o donde dicen Domingo Berriel? ¿Tú qué opinas? Bueno, ponlo en medio. Ponlo ahí. A ver, bueno, el presidente... Y ahí están ellos haciendo caja. ¿Y venía del Gobierno de España? Y el dinero Cuando había una porque confrontación está Canarias con el Gobierno de España. Paulino Rivero con el Gobierno de España, que decían que no aportaba y que estaba castigando a Canarias. Esto fue una de las obras que sí que entró dentro del convenio de carreteras, que sí que llegó dinero para ellas, pero para otras muchas no, como ustedes saben. Y al final, esto es importante. Es importante por eso que venimos diciendo de, oye, es que le pedimos dinero al Estado, pero que se ejecute responsablemente. La impresión de que, al margen de que en este caso resulte bastante escandaloso, fundamentalmente por el volumen, digamos, de las habilitaciones en relación con la obra, en los últimos años se ha convertido en una práctica absolutamente tradicional y desde mi punto de vista contraria a derecho y contraria a toda lógica, que las empresas que participan en licitaciones, como hoy las licitaciones se resuelven básicamente por el procedimiento de subasta, hagan bajas temerarias a sus subastas. ¿Cómo puede ser? Esta hizo una baja de un 20%. Claro. Hace algunos años se consideraría una baja del 20% absolutamente temeraria. Cualquier cosa que estuviera por encima de un 10% de una baja se consideraba automáticamente temeraria. Aquí da igual. Nosotros, como luego vamos a meter habilitaciones, modificados, que nos van a permitir recuperar lo que hemos decidido que no vamos a hacer, hacemos ofertas que no se atienen a la realidad. Pagó un 80 y pico % más, Paco. ¿Cuánto era? 81%. Un 81% de Paco. la cantidad finalmente adjudicada, a la que hay que quitarle un 20%. En realidad vinieron a pagar sobre lo que realmente costaba la obra en la licitación realizada por el Gobierno en torno a un 50% más, aproximadamente. Es probable que en una obra de carreteras haya algunas desviaciones. La desviación natural que se puede producir en modificado en una obra de carreteras, aquí podríamos estar dándole al clean también. Pero la modificación que podría producirse estaría en torno a un 10 o un 12%. Porque eso es engañoso, porque al final es importante, es muy importante lo que tú estás diciendo, pero es que si nos quedamos con lo que podía haber costado la obra, que es a lo que la saca el Gobierno a adjudicar. No, pero si es que no. Pero es que el dato importante es por la cuantía por la que se paga, porque la baja es fundamental, porque es la que decide que se adjudique a estas empresas. Claro, David, precisamente iba en esa dirección. Por un lado, el procedimiento se utiliza para hacer bajas que hace que sean las empresas más temerarias y normalmente las más potentes, las que justifican que pueden hacer la baja porque tienen recursos y mecanismos, las que se llevan el contrato. Y después, pues los técnicos admiten que bueno, que se equivocaron, que la baja fue temeraria, que efectivamente no se pudo acertar, que hay modificado, que no se llega más allá. Y es un procedimiento que se está aplicando con extraordinaria frecuencia en la mayor parte de las contrataciones que se realizan desde hace ya mucho tiempo. Es un mecanismo que tienen también quienes adjudican las obras para decir que han adjudicado las obras barato y sin embargo las pagan caras. Ustedes me dirán, el cálculo que yo he hecho mientras tú hablabas, porque no tenía conocimiento del asunto, es que el sobreprecio real sobre lo que se había presupuestado en la obra puede estar en torno a un 34, un 35%. Un 34 o un 35% de beneficio añadido sobre el precio real más los modificados reales que se pueden operar es una salvajada. Significa un 30% de beneficio superior al beneficio que tiene ya una obra de este tipo. Yo creo que es escandaloso, ¿eh? Y aún así es todavía mayor
si se tiene en cuenta que hay cosas que... Porque claro, al final tú dices, ya el beneficio es tremendo si lo hubieran justificado todo. Es decir, si todo ese dinero que se certifica y se paga está justificado. Es decir, bueno, pues... Vale, al final nos hicieron la trampa, les hemos pagado más, pero oye, al final lo que tenían que hacer lo hicieron. Sí, porque hay un 10% menos de recorrido cubierto. Claro, pero en este caso, exacto, hay menos recorrido cubierto, hay actuaciones que no se hicieron, hay otras que se facturaron pero no se hicieron tampoco, y después hay una cosa que es importante que a lo mejor sale un poco de la parte ya más legal de todo lo que estamos hablando, que es la cuestión de seguridad, porque yo me he puesto a mirar algunas cosas. Es verdad que la normativa en seguridad vial y en carreteras es sobre todo, por desgracia en muchos casos no es obligatoria, sino son recomendaciones que se hacen a la hora de, por el tipo de material que se tienen que usar y demás. Eso la verdad que es un problema, pero la realidad es que vas a la... Y se compraron las cosas de peor calidad, se pusieron las medidas de seguridad más baratas, algunas que se tenían que poner no se pusieron. Lo que quiero decir es que además esto tiene unas consecuencias después, ya no solo en que no se soluciona el problema de movilidad, sino que al final comprar barato nos lleva, pues como todo en la vida, a que el riesgo para la seguridad, en este caso en una carretera, sea mayor para los usuarios, ¿no? A mí eso me parece también muy grave. Yo, como añadir, evidentemente, mira que se hicieron carreteras en La Palma, carreteras por todos lados y puentes, evidentemente, y mira que ganaron elecciones en La Palma a raíz de las carreteras durante muchísimos años. Vale. Muchísimas carreteras, muchísimo paro en La Palma, porque además es dramático lo que está ocurriendo en La Palma. Ahora bien, inversión en carreteras, evidentemente, sí que hicieron, e insisto, ganaron muchas elecciones. Todo esto que ha alargado David, la cantidad de semáforos que se podían haber comprado, esas cosas que a lo mejor ustedes manejan mejor. Yo no he comprado nunca un semáforo. No, pero fíjense, ustedes manejan como el tema de las subastas, la obra pública y todo esto. En el fondo, aquí tiene que haber un trasfondo político, es decir, quienes tomaban las decisiones que esto pasara de aquella manera o de esta manera, algo se tendrían que llevar. Bueno, decir eso es un poco arriesgado, pero bueno, es una suposición razonable. Bueno, es temerario. Es una temerario. No, pero sí, a mí no me preocupa que seas temerario, de hecho suele serlo con frecuencia. Pero realmente es una reflexión que entra dentro de lo razonable. Si hay un beneficio que supera, desde mi punto de vista, David ha dicho que puede ser incluso más, un 30% del beneficio inicialmente declarado, hombre, siempre habrá algo para repartir, ¿no? Cada vez que se manejan grandes beneficios, al final alguien sale beneficiado. Lo cierto es que no estamos hablando de aquellos tiempos pretéritos en que rodaba el dinero. Estamos hablando de algo que ocurre en medio de la crisis económica. Ocurre en un momento en el que ya se había acabado el Río de la Plata, en el que se había convertido la obra pública en esta región. Has comentado antes la cantidad de obras públicas, no solamente de carreteras, también de puentes, de túneles, de viarios, de puertos, que se realizaron en Santa Cruz de La Palma en la época en que fue consejero de Obras Públicas Antonio Castro. Pero ¿cuál es la otra isla en la que hay carreteras para ir y carreteras distintas para volver? Fuerteventura, que también tuvo a un consejero de Obras Públicas que fue Ildefonso Chacón. Ildefonso Chacón, en tiempos del inicio de la autonomía. Siempre que hay un consejero de Obras Públicas en esta región que pertenece a una isla, esa isla acaba siendo favorecida por obras públicas que en muchas ocasiones no tienen realmente sentido. Aquí se han hecho algunos disparates. Lo de la carretera esta a la que yo me refiero, Fuerteventura, que una va y otra viene, es una cosa que tú le dices y dices, bueno, pero ¿qué lógica tiene esto? Hicieron una carretera idéntica a la que estaba, una para ir y otra para volver. Y además son carreteras de 2 carriles. Ya existía una. No podían haberla desdoblado, no podían... A veces la obra pública se adjudica fundamentalmente para hacer negocio. Y eso ha ocurrido siempre. Pero haberlo hecho en una época en que los servicios sociales, en que las asistencias, en que los recursos que había que dedicar a sanidad, educación y a atender las necesidades más urgentes de la gente se dejaron completamente liquidados, lo que demuestra es una extraordinaria crueldad por parte de los gestores públicos. Que además se acabó socialmente Canarias en la última etapa, evidentemente, haciendo agua. Que además penalmente al final son los que, si hubiera responsabilidad, son los que las van a pagar, porque el contratista al final ha presentado unas facturas y es la administración quien se las certifica, el técnico de turno y demás, y al final quien paga es la administración, que es quien da por buena esas facturas que presenta la empresa. O sea, que en este tipo de cosas, a las empresas que al final evidentemente participan de este tipo de prácticas, no acaban pagando la responsabilidad penal. Y sí los políticos, por eso digo, y los funcionarios. Que pero hay que David, tener cuidado es una con este cosa tipo de cosas. Yo sinceramente hace muchos años que creo que si queremos acabar con la corrupción en este país,
tenemos que empezar a plantearnos que si existe la figura de quien realiza el cohecho, debe existir la figura del cohechador, del tipo que facilita el cohecho. Y cuando metemos a un político en la cárcel, tenemos que acordarnos también de que detrás hay empresas, muchas veces empresas importantísimas que han alimentado esa práctica un ejemplo magistral, y que son las que explican esa práctica. Política empresarial. Un ejemplo magistral de eso es la que tú conoces muy bien, es la condena de las Teresitas. O sea, la condena de las Teresitas condena a Antonio Plasencia y a Ignacio González por incitar a la malversación. Esa es la trama política empresarial de las Teresitas. Porque al final ellos no pueden malversar porque ellos no manejan dinero público, pero sí incitaron a la malversación y están condenados a 5 años de cárcel. Me dicen por un WhatsApp, Paco, cuenta lo que ha pasado en el Consejo... Sí, ya sé de qué va, en el Consejo de la Radiotelevisión Pública. Sí, pero tienes que esperar para contarlo porque aquí hay un protocolo no temerario. El Consejo de la Radiotelevisión Pública, bueno, me mandan otro mensaje, que lo cuente. Ahora lo va a contar, pero antes nos vamos con Óscar Martín, ¿qué tienes mentirado? Pues hemos contado durante los últimos años, durante los últimos meses, que se viene abajo que el posible cierre del servicio de psicomotricidad en la Universidad de La Laguna previsto para julio. Hemos contado que todavía la Consejería de Sanidad, ni este consejo ni los anteriores, hicieron la realidad de que por ley todos los centros de salud, centros públicos sanitarios tengan que tener un servicio de terapia ocupacional en los servicios de rehabilitación de los hospitales. Podemos contar, tal y como han adelantado, además, es digno decirlo los compañeros del diario digital Canarias Ahora, que hay un problema en este caso que tiene que ver con personas con discapacidad en Gran Canaria, y es que, según cuentan los compañeros, la consejería parece ser ha dejado sin rehabilitación alrededor de 31 niños con discapacidad en Gran Canaria. Parece ser que el 1 de marzo finalizó el concierto de rehabilitación que mantenía el Servicio Canario de Salud con un centro Ciudad San Juan. Insisto, con ese concierto con el Servicio Canario de Salud, parece que los padres se enteraron por una carta del propio centro sin ningún tipo de explicaciones. Parece que habrá derivaciones, pero no saben a qué centro. Yo he hablado durante las últimas horas con profesionales en la materia en este servicio. Me dicen que lo único que saben que el centro perdió ese concierto en 2015 en cuanto a los adultos y que podrían o que van a perder, evidentemente, en cuanto a infantiles, y que lo único que saben que han perdido ese servicio, y que parece que se baraja que a partir del viernes conozcan la derivación en otro centro que tiene que ver con la red de centros de rehabilitación en Canarias, en este caso en la isla de Gran Canaria. Lo cierto es que los padres están tremendamente preocupados. Pues hasta Gran Canaria nos vamos, porque ahí está pendiente para atender a tus preguntas Alexis Betancourt. Alexis, tú eres uno de los padres afectados. Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Estaba poniendo en esta mesa este asunto, que es una denuncia que ustedes realizan. Alexis, a lo que ha dicho Óscar Martín, ¿qué añadirías de esa situación que está pasando tu familia y otros familiares en la isla de Gran Canaria? Bueno, primero lo que tendría que añadir es que primero, y lo necesario, es velar siempre por el bienestar de estos niños, ¿vale? Y no que estén entrando en concursos y demás, ¿no? Yo creo que deberían de tener una partida ya presupuestada, ¿vale? Para que este tipo de problemática no se esté repitiendo año sí y año también, ¿vale? Luego lo que añadiría también es que pues, de alguna forma se velase porque aquellos empresas que entren en este tipo de concursos garanticen, sobre todo garanticen, que a estos niños se les va a dar la necesidad que precisan, y no que los manden a otros centros sin antes velar, ¿vale?, que las instalaciones cumplen con lo deseado. Ahora mismo tenemos destinados varios niños en diferentes centros donde han sido sus primeros días y las madres están desquiciadas. Esta tarde mismo me ha llamado una madre, me ha contado historias, me lo ha hecho por privado porque no lo quería poner por el grupo de padres que teníamos porque estaba bastante afectada, y bueno, me contó una serie de historias que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente el trato que se les dan porque falta formación, ¿no? Claro, porque yo me imagino, Alexis, buenas noches, que el cambio, evidentemente, este trastoque a otro centro, esto evidentemente paraliza el tratamiento, ¿no? Y es un paso atrás, ¿no? Entiendo yo que esa es la preocupación, ¿no? Como empezar de nuevo, ¿no? En esa carta que al parecer le remiten del centro privado a ustedes, a los padres y madres afectados, ¿qué les vienen a decir? ¿Dan algún tipo de explicación clara o que directamente se dirijan al Servicio Canario de Salud? No, solamente el lunes le dieron una carta a los padres que acudieron el lunes a su rehabilitación, los que fueron al martes lo dieron el martes y así sucesivamente. Y les comunicaban que ese mismo viernes
ya se quedamos sin terapia y que nos dijéramos a la dirección de área, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos 2-3 días de margen, así lo hicimos. Y es realmente lo que nos encontramos, ¿no? Sí es verdad que, bueno, estamos hablando con niños con parálisis cerebral, niños con problemas neurológicos, que les puede costar meses, semanas, años, tener esa confianza con su fisio, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Entonces, claro, es volver atrás de un paso agigantado, ¿vale? Hay niños que se meten en el caso concreto de mi hijo, no se metía en piscina con nadie. La fisio se ha ganado su confianza y hace con él virguería en su piscina, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy uno de los padres que a día de hoy estoy sin reubicar todavía. Mi hijo hoy ha perdido su rehabilitación, mañana la perderá, y el lunes y el viernes la volverá a perder. Entonces... Alexis, en el caso de tu hijo, ¿qué es lo que le pasa? Mi hijo tiene una parálisis cerebral espástica de predominio derecho, de un 98% de discapacidad. Entonces, ¿Qué edad tiene el crío? Mi hijo tiene 9 años. 9 años. Pero luego tenemos, bueno, mi hijo tiene 9 años, está en San Juan de Dios desde que tenía 8 meses, ¿vale? Mira usted el compromiso que tienen con el niño y el niño con ellos, ¿vale? Los conocen a todos, tienen una gran confianza, el trato es maravilloso, aparte los fisios no solamente están formados en fisio, sino también en problemas neurológicos, ¿vale? Tienen una formación digna, adecuada. Hace poco han hecho un curso que los chicos incluso han ido a trabajar estando de vacaciones, ¿vale? Para formarse. Yo no digo que otros centros no tengan grandes profesionales, pero, o sea, si tienen que coger algún niño, que cojan algún niño que venga nuevo ahora, ¿vale? Pero no que mande a estos niños ahí, porque lo que hace es atrasar muchísimo el trabajo y el avance que han tenido durante todos estos años. Gracias, Alexis. Vamos a seguir dando cobertura a este asunto, a esta denuncia. Fíjense cómo un padre habla de la situación que está atravesando en Gran Canaria con su crío, que no es un caso único, son muchos los casos de padres afectados, de familias afectadas por esta situación, que ven como una referencia al trabajo que se ha hecho en el Hospital San Juan de Dios en Gran Canaria, que no cabe duda, es incontestable la magnífica labor que ha hecho en este ámbito. Y aquí se ha hablado con ligereza, hemos hablado no con ligereza, sino como en los despachos de las administraciones, empresas y responsables públicos, pues tramitan obras que luego cuestan el doble o tienen un incremento, unas habilitaciones. ¿Cómo se distribuye aquí las perras y la preocupación, no? ¡Qué barbaridad! Una cosa está de loco, sí, ¿no? me cuesta más, por cierto, efectivamente, son dos realidades paralelas en este momento en Canarias, ¿no? Me consta que este asunto está creando una preocupación tremenda y un recorrido, una revolución en todos los colectivos de discapacidad en Canarias. Se están mostrando solidarios incluso los de Tenerife con Gran Canaria, y de hecho, por ejemplo, desde la Asociación Regional de Terapia Ocupacional, que es ese servicio ausente, carente todavía en los servicios de rehabilitación en Canarias, siguen apostando, siguen insistiendo ante adversidades como esta, que le habían advertido, que se mantenga el servicio público a estas personas, a los niños con este tipo de problemas, y que se produzcan menos derivaciones, y se preguntan por qué no son tratados en sus centros de referencia. Atención. Voy a poner imágenes nuestras del pasado. Después de la publicidad, les contamos. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Layón, Obra Social La Caixa.
les decía justo antes de esa publicidad que atención porque tenemos novedades de muchos asuntos. Le pedíamos a Paco Pomarés que nos hablara del Consejo de la Radiotelevisión Canaria, porque se ha liado buena, como ya viene siendo habitual. Paco. Sí, bueno, por contextualizar un poco el asunto y no entrar directamente a lo que pasó, porque a lo mejor nuestros telespectadores no saben exactamente cuál es la situación que hay creada. El día 30 de junio de este año se produce la cancelación o la finalización del contrato por el cual se prestan los servicios informativos en la televisión pública canaria. Un contrato que se firmó hace 10 años, se adjudicó por un procedimiento negociado a la empresa Videoreport, y Paulino Rivero, unos meses antes de abandonar la presidencia del Gobierno, renovó por 2 años más, cuando aún no había vencido el procedimiento, renovó por 2 años más el contrato, de tal manera que Videoreport ha venido de alguna manera desempeñando las funciones de la televisión pública canaria en lo que a servicios informativos se refiere durante 10 años. Eso vence el 30 de junio y había que sacar un procedimiento para que las empresas pudieran competir y quedarse con este concurso, que es un concurso muy goloso, porque tiene un valor de 144 millones de euros, 8 años y 144 millones de euros, más las prórrogas que luego se puedan producir, que se suelen producir con frecuencia. Bien, desde el momento en que se anunció que se iba a poner en marcha este concurso, empezaron a surgir todo tipo de impedimentos. 2 miembros del Consejo de Administración de la Tele lo abandonaron, colocando al Consejo en el mínimo quórum que puede tener. Se produjeron todo tipo de reclamaciones por parte de la empresa que actualmente gestiona este asunto, que es Videoreport. Se produjeron hasta una decena de procedimientos y recursos en los tribunales para que no se adjudicara el concurso, porque Videoreport lo que pretendía es una prórroga nueva, otra prórroga, convencida de que si se adjudicaba el concurso no se lo iban a dar a Videoreport, básicamente porque Videoreport está participada por el periódico Canarias 7, que mantiene una posición frontalmente contraria al actual Gobierno de Canarias. Y entonces la impresión que tenían, a nosotros no nos lo van a dar, vamos a impedir que este concurso se celebre. Ya digo, presentaron hasta 10 recursos en los tribunales. Bueno, el miércoles pasado se reúne el último organismo que podía adjudicar después de que se hubiera producido distintas reclamaciones, que es el presidente del Consejo y de la Sociedad Pública de la Televisión Canaria, constituido en órgano de adjudicación del contrato. Igual que ocurrió en la época en que Willy García adjudicó a Videoreport el contrato. Se reúne en un procedimiento negociado sin publicidad al que se da participación a las empresas que previamente habían licitado en un procedimiento que fue tumbado por reclamaciones. Y le adjudican el contrato a Videoreport. Asombroso, porque Videoreport pensaba que no se lo iban a adjudicar de ninguna manera. Videoreport hace la mejor oferta de las 3 que se presentan, al menos de 2, porque una es rechazada sin conocerla por defectos de forma, concretamente la de Prisa y Prensa Ibérica. Y se la adjudica a Videoreport. Y a partir de ahí ha empezado a ocurrir algo absolutamente fascinante, que solamente puede ocurrir en una región como la nuestra, que es una región en la que nadie tiene vergüenza, y es que Videoreport empieza a retirar todos los contenciosos que había presentado, diciendo que el órgano de contratación era ilegítimo, era ilegal, etcétera, etcétera. Y también ocurre que los partidos que habían apoyado a Videoreport en esta historia y que habían dicho que era una vergüenza que Santiago Negrín adjudicara de manera unipersonal este contrato y que iban a llamarlo, iban a denunciarlo a los tribunales y que iba a acabar ante la Guardia Civil, cosas que por ejemplo dijo Román Rodríguez, estos partidos se han callado, no han dicho ni una palabra desde que se produce la adjudicación a Videoreport. Bien, hoy se reúne el Consejo para plantear la adjudicación, porque lo que se hizo el miércoles pasado fue abrir las plicas y decir, esta es la mejor oferta, esta hay que adjudicar. Pero antes de abrirse las plicas, el presidente del Consejo de la Radiotelevisión Pública, el señor Negrín, hizo una advertencia ad cautelam, se denomina así, que hizo constar en acta. Antes de abrirlas, dijo, miren, vamos a proceder a abrir las plicas y decidir cuál es la mejor oferta para llevar al Consejo que refrende esta adjudicación, pero ad cautelam, quiero que tengan perfectamente claro que la adjudicación solo se va a producir si yo tengo la absoluta certeza de que hacerlo no es cometer un delito. Porque había habido denuncias, porque había habido esas que ha retirado ya Canarias 7, una vez que las han adjudicado a ellos, perdón, Videoreport, la empresa Canarias 7. Bien, pues hoy se ha comentado este asunto en el Consejo y los 2 miembros del Consejo han mantenido la posición de que el presidente del Consejo no es quien para adjudicar, y por lo tanto la adjudicación queda en el aire hasta que haya un informe que garantice que la adjudicación se atiene a derecho. Y ahora ocurre una cosa muy curiosa. Los que querían que adjudicara Santi Negrín
probablemente están en la posición de que Santi Negrín no adjudique, sea ilegítimo lo que hace. Y los que se oponían a que adjudicara a Santiago Negrín, considerando que iba a adjudicar en contra de Videoreport, al haber adjudicado a Videoreport, están retirando de los tribunales todos los procedimientos abiertos contra él. Ustedes recuerdan el escándalo que se organizó con este asunto. Ha sido titular en los periódicos, fundamentalmente en el Canarias 7, durante un año, año y medio, todos los días, acusando de que el presidente del Consejo no tenía legitimidad para adjudicar. Ahora que ha adjudicado, no aparece ni una palabra en los periódicos. Vamos a ver qué pasa mañana, después de que el Consejo haya decidido que el presidente no tiene legitimidad para adjudicar. Es decir, que volvemos a estar en la situación de partida. No sabemos qué es lo que va a ocurrir hasta que los tribunales se pronuncien, porque lo que ha hecho Negrín ha sido solicitar a los mismos tribunales que en su momento dijeron que no estaba en condiciones de adjudicar y a los que ahora la empresa que ha recibido la adjudicación ha desistido de continuar el procedimiento, ha planteado su propia oposición al desistimiento. Es un disparate. Lo que está ocurriendo con la televisión, yo sé que es complicadísimo entender. Realmente yo creo que no lo entienden ni ellos, sinceramente. Pero lo que está ocurriendo con la televisión demuestra el surrealismo con lo que se funciona en la política canaria. Hay una posibilidad que puede parecer surreal, pero que está ahí, que es que la televisión se vaya a negro. Yo tengo el convencimiento personal de que la televisión canaria se va a ir a negro. Se va a ir a negro el 30 de junio. O si no, va a dejar de tener informativos el 30 de junio. Pero claro, es que el contrato con Videoreport no es solamente de los informativos, es también de la continuidad, algo que es ilegal, de acuerdo con la ley de la televisión pública. La televisión pública tiene que controlar por lo menos su propia continuidad. Sin embargo, hoy la gestiona también Videoreport. Por eso digo que se va a ir a negro. O se llega a algún tipo de procedimiento negociado un poco extraño, o el Parlamento asume su responsabilidad y toma decisiones que permitan una renovación forzada y en el límite de la ley. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si los tribunales le dicen a Santiago Negrín que él no es competente para adjudicar, Santiago Negrín va a dimitir. Pues yo haría lo mismo, imagino que todos ustedes harían lo mismo. Oiga, si yo me he equivocado en este procedimiento, me voy. ¿Y entonces en qué situación queda la televisión? ¿Quién paga los sueldos? ¿Quién paga el dinero que hay que pagar? ¿Qué papel jugaría, por ejemplo? Pues de acuerdo con la ley son responsables de la televisión, pero ellos se han lavado las manos, han dicho que ellos no tienen nada que ver, lo ha dicho informe jurídico del propio Parlamento en contra de la ley que aprobaron. El problema es que el Parlamento aprobó a toda prisa hace 4 años una ley cuyo objetivo fundamental era quitar de en medio a Willy García, porque había una voluntad de quitarse a Willy García absolutamente terrorífica. Con esa ley no se ha podido gobernar la televisión, no se ha podido, es una ley errónea, es una ley que ha impedido hacer las cosas. Hoy hay 2 propuestas de cambio legislativo, pero no da tiempo de llevar a cabo esas propuestas de cambio legislativo antes de que venza el contrato. Y difícilmente se va a poder adjudicar antes de que venza. Desde mi punto de vista, la decisión del Consejo, de 2 miembros del Consejo, insistiendo hoy en que Santi Negrín no está capacitado para hacer esta adjudicación, complica todavía más las cosas. Sí, a mí la verdad es que, evidentemente Paco Pomar esto es un asunto que controla mucho más que yo, pero sobre todo lo que tengo son dudas de algunas cosas que no me cuadran. Por un lado, decir que creo que es importante que el procedimiento judicial sí que va a seguir caminando, más allá de que Videoreport pueda dar marcha atrás, porque hay una denuncia también de un sindicato, que es Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, que va a seguir adelante. Y a mí me parece que eso es importante. Muy importante. Porque estaría muy bien que jurídicamente se aclarase esa situación y hasta qué punto ahora por interés retiro las denuncias, pero Santi Negrín... Bueno, pero es lógico, estamos hablando de una empresa que han adjudicado un contrato para que va a seguir denunciando. Pero entonces claro, todos los David, argumentos que ha y el interés utilizado, general. todos los No es argumentos que ha ético. utilizado durante un año y medio diciendo que esto era una golfada, que era ilegítimo, 10 procedimientos judiciales abiertos contra el Consejo, contra el concurso, contra Santiago Negrín, de repente todo eso deja de tener valor. Hay intereses políticos también. Es un interés empresarial, Paco, vamos a ponerlo cada cosa en su y Videoreport es una empresa que quiere que se le adjudique en un concurso. Y para que le adjudiquen ese concurso, por diferentes motivos, emprende una batalla judicial porque considera que la fórmula que se está tomando no es la legal, no es la adecuada. Y judicialmente se le ha dado razón en parte cuando se ha suspendido la forma en la que se quería David, adjudicar. efectivamente, pero no es una empresa normal, es una empresa de comunicación. De acuerdo. ¿Qué venden las empresas de comunicación? Credibilidad. Si una empresa de comunicación se pega un año y medio diciendo que esto no se puede hacer de esta manera, se hace de esta manera y se lo dan a ellos, de repente esto sí se puede hacer de esta manera. A riesgo, Es una empresa que pierde toda credibilidad.
ante sus lectores, ante sus anunciantes, ante la gente que confía en ese medio de comunicación, Completamente de acuerdo, los editoriales Pablo, que se han publicado en los últimos tiempos han dicho que este procedimiento era un procedimiento que no se sostenía y ahora de repente es un procedimiento bendecido. Completamente de acuerdo. La credibilidad de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación, de los periodistas, la tuya, la mía, la de Óscar, la de Manolo, depende de nuestros actos. Y Videoreport tendrá la credibilidad que tenga en base a los actos que tenga. Y ahí está la hemeroteca para saber cuál ha sido la posición de Videoreport y cuál va a ser ahora. Pero sí me parece importante decir que UPSC sigue hacia adelante. Y ya que hablas ya que conoces bien, es que a mí hay una cosa que de verdad, Paco, que a mí no me cuadra, que yo me gustaría preguntarte, porque mira que ha habido follón con esto, tú mismo lo has dicho. Desde el minuto 1, polémica, que si unas intenciones por un lado, que si otras intenciones por otro, porque al final aquí hay unos medios que se sienten perjudicados, unos por un lado, que son los que están relacionados con Videoreport, otros por otro lado, porque son medios que también pretenden hacerse con ese importante concurso, como son los que están relacionados con Prensa Ibérica o con el Grupo Prisa. A mí bueno, y con Mediapro. Y con Mediapro. Que es un grupo importantísimo, que es el otro grupo. Hoy controlado por un fondo de inversiones chino, pero que es un grupo que, por ejemplo, apoya la independencia en Cataluña. Hay una lucha de poder. Tiene un peso importantísimo. Hay una lucha de poder entre grandes grupos de medios de comunicación. Después de todo ese procedimiento, de tanto tiempo, de tanto que se ha hablado, de tanta polémica, de tanto que se ha judicializado, ¿en qué cabeza cabe o cómo me puedes explicar a mí y a los espectadores o a quien sea, si tú sabes la respuesta, cómo puede llegar en el momento decisivo y dos grupos de comunicación tan fuertes como el Grupo Prisa y Prensa Ibérica presentar una oferta que tenga un defecto de forma? Bueno, es la segunda vez que les ocurre. En este procedimiento, ¿cómo puede ser? En este procedimiento es la segunda vez que les ocurre. Pero mira, al margen de los motivos por los cuales se hayan equivocado... Porque a lo mejor a mí me hubiera gustado saber si se hubiera adjudicado esto a Videoreport con esa oferta también dentro de las que se hubieran valorado, porque al final no se valoró esa oferta porque hay un defecto de forma. Pero ellos no han protestado, no se han quejado, han dicho, bueno, pues lo hemos hecho mal, nos aguantamos. No han abierto el pico criticando los procedimientos que se estaban produciendo en este asunto. Lo que han dicho en varias ocasiones es que producir una renovación ilegal a Videoreport no era viable. Pero mira, yo creo que estamos perdiendo un poco la clave del asunto. La clave del asunto es que si tú, tal y como está el patio de los medios de comunicación en este archipiélago, cada 8 años... desde el Gobierno de Canarias sacas 144 millones de euros y los agitas así, se va a producir siempre esta gigantesca putrefacción que al final implica al conjunto de los medios. La única solución que hay para este impasse en el que estamos es que el Parlamento apruebe que los servicios informativos pasen a ser de gestión pública. Creo que estamos todos y ese de acuerdo asunto con eso. Es un asunto que algunos llevamos diciendo desde hace 10 años. ¿Por qué no se hace? Pues nos han contado un montón de camelos, nos han dicho que no se hace porque la ley lo prohíbe y no es cierto. No hay ningún artículo ni en la ley pasada ni en la ley actual que diga que tienen que ser gestionados públicamente. Dice que pueden ser gestionados públicamente. No hay ningún impedimento para poder llevar esto a público. Hay impedimentos técnicos porque montar en 2 meses un sistema público es complicado, pero han tenido tiempo, han tenido 2, 3 años. Yo llevo diciendo desde hace 3 años que la única solución que había para resolver este impasse era no volver a sacar el concurso y coger esos 144 millones, entregárselos al ente público y que el ente público asuma al personal de las empresas y a partir de ahora acabe con esta desvergüenza que se produce cada 10 años, porque hace 10 años ocurrió exactamente lo mismo que está ocurriendo aquí. ¿Y saben qué es lo que sucede? Yo no creo que los servicios informativos de la televisión pública mejoren, los servicios informativos, porque sean públicos, porque conocemos un montón de televisiones públicas gestionadas públicamente que son una auténtica vergüenza, en la que no se respeta ni la libertad ni la credibilidad. Podemos hablar de Madrid, podemos hablar de Cataluña, podemos hablar de Andalucía, podemos hablar de televisión española, que es la más importante de todas ellas. Yo creo que eso no demuestra que la información vaya a ser mejor o que vaya a haber más independencia o que vaya a haber más libertad para el trabajo periodístico, pero al menos no se va a producir la corrupción económica que supone que cada 10 años se tiren 144 millones. Entonces, al final, después de todo eso, me has dado la respuesta al final a mi pregunta. Es decir, esto no se ha hecho así porque hay corrupción detrás de los... Siempre hay corrupción cuando hay 144 millones en liza. Y te voy a decir una cosa. Voy a decir dónde creo que está la corrupción. Yo creo que en este asunto ha habido corrupción cuando un diputado del Partido Socialista, que no sabemos quién es, votó en contra de la posición de su partido para impedir que se produjera la renovación del Consejo, la elección de los nuevos miembros del Consejo, que habría permitido que la adjudicación se realizara de otra manera, se adjudicara de una manera diferente.
Y hubo un diputado, yo estoy absolutamente convencido de que alguien lo compró para que votara en contra de la posición de su partido, que había establecido aquella cosa, por otro lado, bastante vergonzosa, de que los diputados tuvieran que firmar en un determinado color para que se supiera quién es ellos. Y del desaguisado político. Y de la Lo que ha vergüenza. ocurrido en este año y medio con la televisión canaria es una desvergüenza. La adjudicación que se produjo el miércoles pasado es el culmen surrealista de esa desvergüenza. Y lo que está ocurriendo ahora con la empresa que dijo que todo lo que se estaba haciendo era ilegal y que ahora retira los recursos presentados por ilegalidad es otra desvergüenza. Estamos demostrándole a los ciudadanos de Canarias que las empresas de comunicación, las grandes empresas de comunicación que operan en esta región, actúan movidas por intereses exclusivamente empresariales sin tener la más mínima credibilidad. Y si tú te diriges a la gente vendiéndole el principal producto que vende un periodista o un medio de comunicación, que es la credibilidad, y luego la traicionas en tus actos, yo no sé quién los va a creer. Y por cierto, sobre ese voto de díscolo discrepante de un dirigente del Partido Socialista, anunciaron que habían, en medio de esta vergüenza, iban a iniciar una investigación, no sé en qué quedado. Yo añado ante todo este escenario de desvergüenza, evidentemente, que así lo percibe la ciudadanía, con el lío, el caos en torno a la televisión canaria, también la incapacidad que ha demostrado, que ha reflejado el Parlamento de Canarias, porque es una herramienta que depende directamente del control del Parlamento, y eso se refleja en las comisiones parlamentarias sobre la radiotelevisión canaria, que desde mi punto de vista son vergonzosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar, totalmente de acuerdo. Y el papel miserable de los grupos políticos entregados a jugar los intereses de un grupo de comunicación o de otro. Una cosa vergonzosa. Agüita. Te has quedado callado. Bueno, en cualquier caso, solo un añadido, más allá de todo esto, todavía el juzgado va a tener que resolver si se suspende o no esta última adjudicación. O sea, que esto todavía se tiene que resolver. Sí, o sea, pero espérate un momento, porque ahí hay también... Ahora yo te planteo un escenario, y si el juzgado suspende o anula esta adjudicación, ¿a qué escenario vamos? Vamos a un escenario... ¿A volver a sacar un concurso? No, en que Santiago Negrín dimite. Y que antes del día 30 de junio no hay contrato. Es imposible, no da tiempo de armarlo. Mira... Pero te quería decir una cosa en relación con la denuncia presentada por el sindicato, por la Unión de Periodistas. La Unión de Periodistas presenta esta demanda y cae en el juzgado número 3 de lo contencioso administrativo. Aquí se han producido cosas un poco curiosas, como por ejemplo que ante, digamos, recursos prácticamente idénticos, el presentado en el juzgado número 1 por Video Report le da la razón a Video Report, y el presentado en el número 4 le da la razón a la televisión canaria, y son prácticamente idénticos. Hombre, yo creo que lo razonable es que sean quienes han iniciado los procedimientos quienes los sigan, y quizá por eso, yo creo que un exceso de prudencia, vamos a llamarlo así, no sé si es un exceso de prudencia o un exceso de cinismo, lo que ha hecho en estos momentos el Consejo, o lo que ha hecho el presidente del Consejo, es plantear su oposición al desistimiento en el número 1, que es el que ya dijo que Santiago Negrín no era la persona idónea o la persona capacitada legalmente para poder hacer la adjudicación. Con lo cual, el propio Santiago Negrín pide que le vuelvan a decir que no es la persona idónea para hacer la adjudicación. Es surrealista, realmente. Y menos mal que los sindicatos tienen un comportamiento claro y se van a mantener en su posición. Porque voy a decir otra cosa. Me consta que ha habido presiones hacia el sindicato. Y supongo que a ti también. Sí, sí. Lamentable. Esa es la explicación. David Cuesta. Garachico, ¿qué pasó en Garachico? Nunca un sonido había expresado tan bien el sentimiento de esta tertulia. Es más, cuando termine la tertulia, Miguel, que salgan los créditos, no quiero sintonía, sino la caja, el ruido de la caja, porque es lo que hay. David. Sí, bueno, lo de Garachico es tremendo. Yo quería compartir esto con ustedes y así también hacer un pequeño reconocimiento a unos compañeros que tienen un periódico digital muy pequeñito, muy local, en la Isla Baja, en Tenerife, que se llama Daute Digital. No sé si saben lo que es Agara, así a bote pronto. Agara, sí. No le suena. Agara. Agara. Un nombre de un...
Un nombre de algo, ¿no? Agara. Bueno, pues Agara es el nombre... Agar o Asgar, porque Agar es donde viven Thor y su hermano Loki, ¿no? Y sería mucho más divertido que esto que lo que vamos a hablar. Pero no, Agara es un nuevo partido político que se ha creado en Garachico y que se presentaba el pasado viernes prohibiendo la entrada de los periodistas al acto, cosa muy curiosa que ya Buen empieza... principio. Exacto, ya empieza un poco con la declaración de intenciones, ¿no? Entonces ya eso es sospechoso. Sin embargo, pues esta gente de Aute Digital, que van y se cuelan, tiene muy buenas fuentes, bueno, pues consiguieron, yo no sé si se colaron o no, pero nos hicieron un relato de lo que había pasado ahí dentro. ¿Y qué pasó? Pues lo más sorprendente de todo es que tú sabes quién es la persona que capitanea este partido político. Pues nada más y nada menos que el exalcalde Ramón Miranda, que fue un flamante director de deportes con Paulino Rivero, y digo flamante irónicamente porque probablemente sea uno de los peores directores de deportes que ha tenido Canarias, no lo digo yo. Yo siempre lo recuerdo porque Félix Rojas lo calificó del oso panda con mucho cariño. Tú porque eres un ruinito, eres muy ruinito y lo recuerdas por eso. No, yo lo recuerdo porque cuando hablaba con gente del sector del deporte me decían, mira, es que no es que sea el peor porque sea malo gestionando, es que casi nunca está. Contamos algunos caos de aquellos viajes a la península de los equipos. Pero lo fuerte no es eso, porque al final, bueno, pues cada político, pues ya sabemos cómo son los políticos, que también pues, están acostumbrados a cambiar de chaqueta. Lo fuerte es que Ramón Miranda está condenado, es un político corrupto por sentencia y corrupto porque él mismo se declaró ¿se llama Agar culpable. O cagar? Es que no, con lo que ya me estás contando... Agara. Que alguien en internet decía vacilando, bueno, se les llamará Agarra, ¿no? Porque, claro, es un poco, va un poco en esa línea. ¿Por qué? Ramón Miranda está condenado por delitos de prevaricación y malversación porque, como ustedes recordarán, en su momento fue condenado en otra sentencia por vulnerar el honor de un empresario, un importante empresario, un marqués, precisamente, de la Isla Baja. Pues fue condenado a pagar 6.300 euros. ¿Y qué hizo Ramón Miranda? Pues en vez de pagar 6.300 euros de su sueldo, de su dinero, de su patrimonio, lo que hizo fue coger un dinero de una residencia de personas mayores de Garachico, en concreto... 6.000 y pico euros. Sí, de la residencia de ancianos Nuestra Señora de la Concepción, 6.300 euros, y con ese dinero público que coge de la residencia de ancianos, de personas mayores, paga esa sentencia judicial. Evidentemente todo esto se denuncia bajo el tema atadísimo y llega el día del juicio y el mismo día del juicio decide llegar a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable. Y la Fiscalía, que le pedía 4 años de cárcel, acepta una condena en la que le cae solo 1 año de cárcel, por tanto evita entrar en la cárcel, pero es que además hace una estrategia muy inteligente por su parte, que es la de aceptar o rebajar la pena de inhabilitación a solo 3 años. ¿Qué pasa justo? A mí las cuentas me cuadran muy justas, pero según él, a él le cuadran. ¿Cuándo se cumple justo 3 años? Pues prácticamente coincidiendo con las próximas elecciones. Con lo cual va a poder tener, por lo menos eso es lo que él cree, la posibilidad de presentarse como candidato, aunque esto es algo que todavía él niega. No, pero la inhabilitación de hasta el 6 de junio. Hasta el 6 de junio. Y las elecciones son el 25 de mayo. Claro, las elecciones son el 25 de mayo. Por eso digo que a mí las cuentas no me cuadran, pero él en su círculo dice que sí, que cuadra y que sí que lo puede hacer. Veremos cómo lo hace, pero esa es su intención y la cuestión es que nos ha escondido y ha presentado este partido. Nos ha escondido de los medios. Porque esto ha pasado... De los medios sí, exacto. Bueno, esto es importante. Ahora yo les voy a decir el menterado, porque al fin y al cabo esto, insisto, ya lo contaron los chicos de Aute Digital, aunque creo que la parte de que este hombre ha sido condenado me parece tremendo. O sea, es que a mí que una persona con estos antecedentes tenga la cara dura de presentarse a unas elecciones, ya es que me revienta cualquier tipo de coherencia política. Y la cara dura de quien lo vota. Y probablemente, ahora también tengo una cosa, fíjate tú, están muy nerviosos porque saben que va a tener apoyo ciudadano, y esto para mí es lo más triste de todo. Pero el me he enterado es que este no es el único asunto por el que tiene que preocuparse Ramón Miranda, porque yo hoy les puedo adelantar aquí que el juzgado de instrucción número 1 de Ico de los Vinos tiene abierta una causa, esto no se ha sabido, no se ha publicado, hasta ahora se ha llevado con mucho secretismo, una causa contra el Ayuntamiento de Garachico. Y en esa causa contra el Ayuntamiento de Garachico, por diferentes contrataciones, por diferentes expedientes bajo sospecha, que no son uno, no es uno, sino son varios, el principal investigado ahora, el investigado que yo puedo confirmar hoy a esta hora de la noche, es Ramón Miranda, exalcalde del municipio de Garachico. Es decir, que además de ese asunto por el que ya está condenado, ahora mismo tiene una causa por la que está siendo investigado también por delitos vinculados con la corrupción en el juzgado de instrucción número 1 de Ico de los. Dime una cosa, ¿Ramón esto lo sabe? ¿Ramón lo sabe? Pues a lo mejor no. Yo creo que sí, porque la denuncia, o sea, la Fiscalía ya presentó denuncia, o sea, esto llega a Fiscalía presenta la denuncia, se abren las diligencias, pero todavía a Ramón no se le ha citado. No te olvides que cuando contamos el escándalo, evidentemente, por el que está inhabilitado, se lo contamos nosotros en directo aquí a Ramón Miranda. Sí, por eso te estoy diciendo. O sea que Ramón puede ser que no lo sepa porque todavía no ha sido citado a declarar, entonces pues yo no sé hasta qué punto lo sabe o no.
Ya te digo yo que está investigado. Bueno, por si no lo sabe, Ramón, esto no es una citación judicial, es sencillamente lo que hay. Pero ojo, que a lo mejor no es el único que se investiga por este asunto. Claro, Pero sí, de momento sí, es el único que yo puedo afirmar que está investigado. Ramón Miranda monta un partido. Parece ser en esa reunión invitó a un montón de alcaldes que parece que no fueron. Algunos de ellos no lo invitó. Por ejemplo, Heriberto González no lo invitó. Por otro lado, yo no descarto que el propio Ramón Miranda monte ese partido y llegue a alguna alianza con Nueva Canaria. Porque él además tiene, incluso en su momento presumió... ¿Pero cómo va a llegar a una alianza con Nueva Canaria? No, porque él quiere montar un partido... ¿Cómo Nueva Canaria va a llegar a una alianza con un corrupto? No lo dudes, porque él ya en su momento, en las esquinas de Garachico, empezó a decir que estaba muy próximo a Nueva Canaria. Él además tuvo muy buena relación del pasado con Francisco. Canaria llegó a acuerdos con Claro, el PIN de Dimas Martín, efectivamente, sin que se le cayeran los anillos. Miranda tiene buena relación Claro, con Francisco Orellano Castellano, fue presidente de la FECAM, fundador de Nueva Canarias en Gran Canaria. Por cierto, que en este caso a Coalición Canaria, según me han contado, no les ha cogido sorpresa, porque la sorpresa para Coalición Canaria es que no se presentase en un partido, no montase un partido, porque dice que lo que quiere ahora parece ser es vivir de la política. Por cierto, como eso que me no lo había cuentan hecho de Coalición hasta ahora. Canaria. Por cierto, que en este caso, bueno, parece ser que ya veremos, me dicen además que en Coalición Canaria están tranquilos, expectantes, no nerviosos, y parece ser que Heriberto González podría, en este caso, presentar su candidatura o no a la alcaldía de Garachico a finales de este año. Por cierto, movimientos también, ya que estamos hablando de la política local en Granadilla. ¿Se acuerdan ustedes Esteban González, el que mandaba, que fue el líder del Partido Popular en Granadilla, que se quedó en la cuneta política y que ahora el que está liderando el PP en Granadilla con ese pacto con Coalición Canaria es Marcos? Bueno, pues en el entorno de Marcos me cuentan que están preocupados porque habrá una próxima asamblea del PP en Granadilla, muy preocupados porque parece que Esteban González, que ya maquina por las esquinas, todavía sigue maquinando por las esquinas del Partido Popular en Granadilla, quiere tumbar las aspiraciones del propio Marcos. Última palabra a Paco Pomares. Bueno, yo de este asunto no voy a hablar. Básicamente les voy a comentar que el miércoles pasado, además de producirse el coitus interruptus de la adjudicación a Videoreport, se produjo otra situación muy curiosa dentro de otra reunión de otro Consejo de Administración, que fue el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. En ese Consejo de Administración se decidió por unanimidad, todos los votos a favor más una abstención, el cese del director de la Autoridad Portuaria por los conflictos que mantiene desde hace ya más de un año. Díaz, ¿no? Sí, Rafael Díaz, efectivamente. José Rafael Díaz. José Rafael Díaz. Por los conflictos que mantiene con el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchor, del que empezamos a hablar al principio de esta tertulia. Esto no tiene nada que ver con el asunto del que hablamos antes. Los conflictos que mantiene son básicamente consecuencia de que Rafael Díaz se ha negado a firmar algunas de las facturas planteadas por Ricardo Melchor, y ha planteado que muchos de los comportamientos que desarrolla y que mantiene Ricardo Melchor frente a la Autoridad Portuaria no son correctos. Y hay dos historias que son singularmente interesantes. Una es un conflicto por la instalación de unos astilleros, que por lo visto la autorización la dio Ricardo Melchor sin contar con la preceptiva y necesaria firma para poder hacerlo del director de la Autoridad Portuaria, que tiene necesariamente que ser un funcionario y que tiene, por lo tanto, un determinado nivel de protección en sus actuaciones, por ser una persona emanada del mundo de la función pública. Y además hay otro conflicto fruto de la presencia dentro de la Autoridad Portuaria de un conflicto generado por dos contrataciones irregulares. Una es la de la periodista, a ver si lo digo, Alicia Rojas, se me olvidaba el nombre, de la periodista Alicia Rojas, que fue contratada hace algún tiempo, estuvo funcionando de manera irregular, porque su contrato era un contrato de estos que se realizan de manera un poco tramposa, y entró en colisión, al parecer, con otra contratación que hay en la Autoridad Portuaria, que es la de Rosario Rivero, una mujer muy próxima al entourage del presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchor, y ahí se produjo un conflicto que finalmente se saldó con echar a Alicia Rojas. Alicia Rojas llevó el caso a los juzgados de lo social y consiguió que la Autoridad Portuaria tuviera que reincorporarla como trabajadora en régimen de un contrato laboral, porque el contrato que se había realizado no era correcto. Como consecuencia de ese asunto, que es un asunto que ha envenenado muchísimo las relaciones, Ricardo Melchor consideró que Rafael José Díaz había mantenido una posición de deslealtad con él, y fue con lo que se inició el procedimiento.
En el entorno de Rafael José Díaz o de José Rafael Díaz lo que se dice es que realmente hay cosas que son intolerables en la autoridad portuaria, como por ejemplo el hecho de que esta señora, Rosaria Rivero, venga cobrando 2.500 euros, clink clink, desde hace más de un año, año y pico, sin que se sepa muy bien cuáles son las funciones que desarrolla en el entorno del presidente. La cuestión es que está en que este asunto, que se inició como una demanda de carácter laboral, ya resuelta, ha sido derivada desde el Juzgado de la Social a la Fiscalía Anticorrupción. Y en los próximos días, casi con absoluta certeza, se va a producir por parte de la Fiscalía Anticorrupción la investigación del comportamiento de Ricardo Melchor en este asunto. Como sabemos, a Ricardo Melchor le quedan un par de telediarios en la autoridad portuaria porque se ha cerrado un acuerdo por el cual los presidentes de las dos autoridades portuarias, el de Tenerife y el de Las Palmas de Gran Canaria, van a abandonar, van a ser cesados para ser sustituidos por personas vinculadas al Partido Popular. Pésima salida de este circo, si además del asunto que comentábamos antes, ¿no?, el señalamiento por parte de Victoria Rosell, se produce el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la gestión dentro de la autoridad portuaria. Ya saben que recientemente se produjo esa reunión del Consejo de Administración donde llegaron a un acuerdo, votaron todos apoyando a Ricardo Melchor. Entre los apoyos a Ricardo Melchor con ese voto estaban el alcalde de La Laguna, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el propio presidente del Cabildo, Carlos Alonso, menos un voto de un empresario. Y que, por cierto, era tanto el malestar que existía en el puerto que incluso hasta los trabajadores del puerto solicitaron en su momento una reunión con el Consejo de Administración. Una última información. En Tegueste, además de estar de romería, de fiesta y de celebración, proyectan este viernes, ¿a qué hora? A las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde, en el Ateneo de Tegueste, Despiertos. Así que, bueno, pues vemos cómo es la proyección de ese trabajo que se difunde en Internet, que difundimos a través de la televisión, luego llega a muchos rincones donde la gente se reúne, lo ve y discute. Nos vamos haciendo caja. Hasta una próxima ocasión. Gracias a mis tres compañeros. Recordamos, hace 8 años iniciamos esta tertulia con estos tres compañeros, con Óscar Martín, con David Cuesta y con Francisco Pomares. Arrancamos el mes en el que celebramos Canarias. Así que, a hacer caja, a tirar billetes. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Layón, Obra Social La Caixa,